If your job at a healthcare facility includes disinfecting against viruses, you know prevention is the best medicine. And maintaining healthy spaces starts with a healthy cleaning routine. Grainger's world-class supply chain helps ensure you have the quality products you need when you need them. From disinfectants and cleaning supplies to personal protective equipment, so you can help deliver a clean bill of health. Call 1-800-GRAINGER, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done. Hola, bienvenidos a Educar Hoy, el podcast para profes con ilusión. En cada episodio te voy a acompañar con ideas, experiencias y estrategias que te ayuden a reflexionar sobre el ámbito educativo. Te invito a que desaprendamos juntos, a que abramos la mente y nos dejemos sorprender con las nuevas tendencias en innovación educativa, atención a la diversidad, personalización del aprendizaje, tecnología, en fin, cualquier cosa que tenga que ver con el ámbito educativo, para que entre todos sepamos qué significa educar hoy. Soy Judith Álamo y te acompaño para que mejores tu didáctica y conectes con tus alumnos. Hola a todos y a todas, bienvenidos una vez más al podcast de Educar Hoy. Hoy tengo una persona que me hace especial ilusión porque le decía antes de la entrevista que es de las primeras personas que yo apunté que quería entrevistar cuando montara este proyecto de podcasting para aportar en educación. Aquí está mi querida Irene Arrimadas. Hola, Irene. Hola, Judith. Tú sí que eres querida para mí. Muchas gracias por la oportunidad, de verdad que sí. Nada, seguro que vamos a tener una charla súper interesante sobre educación, que al final es el hilo conductor que une todos los podcasts que estamos sacando alrededor de lo que significa educar hoy. Pero para las personas que no te conozcan, voy a presentarte. Irene Arrimadas es pedagoga y está en búsqueda constante de la innovación y del cambio educativo centrada en la mejora del aprendizaje. Es actualmente la directora del Departamento de Innovación Pedagógica de Escuelas Católicas Nacional y tiene un profundo compromiso con las instituciones educativas para implicarse en la creación de redes y generar experiencias, compartir proyectos pedagógicos, creativos e innovadores, y es una persona amable, generosa, que crea equipos, que crea redes. Así que yo estoy encantadísima de tenerte en el podcast. Bienvenida, Irene, una vez más. Muchísimas gracias, Judith. Yo sí que estoy agradecida por poder compartir este espacio contigo, esta conversación contigo, que teníamos muchas ganas de hacer desde hace tiempo. Y bueno, yo vengo aquí pues a compartir, a seguir eso lo que has dicho, ¿no? Generando red, a comentar experiencia y trayectoria. Así que, y desde luego todo lo que voy a decir no es mío, es el fruto del trabajo en equipo y de las redes y de todos los expertos como tú, que venís compartiendo pues eso, experiencia y camino educativo desde hace mucho tiempo. Así bueno. Que yo te quiero agradecer de verdad todo lo que estás haciendo y sobre todo esta serie de podcasts me parecen, Judith, impresionantes. La gente con la que estás conversando, lo que estás compartiendo y que realmente, bueno, que estás haciendo un camino educativo, estás abriendo mucho camino educativo a muchos profesores y a muchos equipos directivos y yo te lo quiero agradecer y te sigo y te admiro, de verdad. Muchísimas gracias, Irene. Vaya comienzo de episodio, por favor, que casi no me ponga a llorar aquí todo. Mira, Irene, evidentemente todo este trabajo es igual que el podcast, igual que tu trabajo, al final es aglutinar qué es la buena educación y divulgarla y ayudar a las instituciones y a los profesores a saber qué significa eso, educar hoy, qué significa educar con el alumno como protagonista, qué significa innovar, qué significa estar en constante cambio para mejorar este proceso que es fundamental para las sociedades como es la educación. Y en ese punto en el que nos encontramos, pues eso, aportar desde este pequeño espacio radiofónico en Internet, pues las ideas, las personas interesantes como tú, como tantos otros que han venido y que van a venir a aportar cuál es su visión desde el aula, desde fuera, desde la empresa, desde conocer temas a ti mismo, etcétera. Entonces, yo estoy de verdad encantadísima de tenerte. Y además estoy encantadísima de tenerte para hablar de una visión de educación que normalmente no se ve, que es la parte estratégica, que es pensar estratégicamente
cómo hacemos todo esto de la innovación pedagógica en el centro. Porque muchas veces, durante muchos años, seguro que entiendo, voy a generalizar, ¿no? Y voy a pensar en general, ¿no? Hay muchos profes que quizás se sienten agobiados o que se han sentido perdidos, o como la expresión está muy nuestra de como pollo sin cabeza. Porque, pues, no sé, un curso de cooperativo y todo el mundo a introducir cooperativo con 2 horas de formación o 3 horas, vamos a poner en un caso muy pequeño. O de repente venga las TIC y ahora tenemos que hacer todos Kahoot dentro de clase. Y muchas personas piensan que eso es innovación pedagógica. Tanto tú como yo, y como todas las personas que han aportado valor en este podcast, y todas las personas que, aunque no han pasado por este podcast, siguen aportando valor con lo que significa innovar. Sabemos que no es eso, sabemos que es algo mucho más profundo, y sabemos que para que se haga con conciencia y que forme parte del proyecto educativo de un centro, tiene que tener unas claves, que es lo que voy a compartir contigo. Entonces, Irene, todo lo recogido en esta publicación, que enlazaremos y citaremos cuando salga tu episodio en las notas del podcast, ¿cuál ha sido el objetivo de esta publicación de pensamiento e innovación educativa, Irene? Bueno, pues el objetivo de esta publicación, de este libro que se llama Pensamiento e Innovación Educativa, y que hemos hecho desde Escuelas Católicas con un equipo de profesionales increíble, y aquí quiero también nombrarlos porque algunos han estado también en este podcast. Bueno, pues es fruto del trabajo, pues, de Charo Fernández, de Loli García, de Carmen González, de Alfredo Hernando, de Ciro López, de Lil Lund, Mar Martín y de César Pollatos. O sea, en esta publicación, y con la que hemos compartido también la experiencia de numerosas instituciones educativas de escuelas católicas, pues aquí, por supuesto, las Misioneras de Nazaret, ha estado Compañía de María, claretianos, maristas, salesianos, bueno, pues un enorme equipazo y experiencia de muchas instituciones. Bueno, pues, ¿qué es lo que queríamos? Vamos a ver. El problema de la innovación, de innovar, hemos hablado toda la vida. O sea, desde siempre han dicho que nuestras instituciones religiosas, claro, yo me voy a enfocar muchísimo a la experiencia del contexto en el que estamos. En el contexto en el que estamos, efectivamente. Correcto. Estamos en el contexto de escuelas católicas, el contexto de bueno, pues centros educativos concertados con identidad católica, que estamos en toda España, que bueno, pues que recogemos toda esa experiencia y ese saber hacer. Y siempre decimos que nuestras instituciones educativas nacieron, y mira que tienen tropecientos años, muchas de ellas, nacieron para hacer algo que no se estaba haciendo en ese momento. It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woohooer, a hand clapper, a high fiver? I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+. Siempre, o sea... Para cubrir una necesidad. Efectivamente, para cubrir una necesidad, pues para educar a las niñas que en ese momento no estaban siendo educadas, o para recoger a determinadas personas, pues, que estaban en la calle y necesitaban, bueno, pues tener un sustento y un trabajo y tal. O sea, siempre nuestras instituciones, nuestros fundadores han hecho algo nuevo, han detectado una necesidad y la han respondido. Bueno, pues innovar, hemos estado innovando siempre. O sea, el problema no es que no haya innovación. El problema es que esa innovación muchas veces, y lo acabas de comentar, pues se hace de manera aislada, deslavazada, que no tiene una finalidad, que no tiene un sentido claro, que no se incardina en un proyecto educativo compartido y participativo. Entonces, esas innovaciones aisladas, que están bien, pero no producen cambio en el sistema, no producen ese aprendizaje significativo a lo largo de toda la vida,
que el alumno se pueda llevar en su mochila cuando termine su proceso, su paso por nuestras aulas. Entonces, ¿qué queremos? Queremos que esos aprendizajes pues realmente se encardinen en esa vida del alumno. Y para eso necesitamos que en nuestros coles, primero, haya un proyecto educativo participado, comunicado, consolidado, que parta de una visión compartida del aprendizaje. Que todos sepamos para qué queremos educar y qué es lo que queremos que aprendan nuestros alumnos. Entonces, en función de esa visión compartida del aprendizaje que se materializa en ese proyecto educativo, teniendo muy claras cuáles son esas finalidades, entonces tenemos que planificar acciones que puedan llevar a la práctica esas finalidades. Entonces, para poder planificar esas acciones necesitamos proceso, necesitamos desarrollar un proceso, necesitamos además tener un estilo de liderazgo que nos posibilite llevarlo a la acción. Un estilo de liderazgo compartido, distribuido. Necesitamos trabajar en equipo. Todos los profesores, no solo los de educación infantil por un lado. No. Todos los profesores. El centro. Necesitamos coordinarnos con toda la comunidad educativa, porque también decimos muchas veces, no solo educa el centro, y menos ahora que estamos educando competencias, que eso lo podemos decir después, ¿no? Educamos desde el centro, la familia. Tiene que estar involucrada, no solo informada, involucrada. Entonces, claro, decíamos, vamos a ver, si el problema no es innovar o no innovar, el problema es que necesitamos necesitamos reflexionar sobre un proceso de pensamiento que nos ayude a llevar a la práctica esas finalidades educativas, llevarlas a la acción. Y para eso, bueno, pues tenemos que hacer una serie de pasos. Correcto, de los cuales hablaremos ahora. Y el objetivo fundamental de haber sacado este libro es concretar todos estos pasos y que todos tengamos una guía clara de cómo poder hacer este pensamiento estratégico de innovación. Me encanta, Irene, porque has dicho cuestiones que no muchas veces los docentes hablamos y que estamos, siempre nos movemos en una parte de acción, de pie de aula, de batalla, de barro, que es maravillosa, que fundamental, es fundamental. Pero yo muchas veces cosas que echo de menos es la reflexión colegiada, no de una persona, no de la persona motivada, porque la persona que está motivada al cambio, que está enamorada de su profesión, normalmente siempre se lleva a los alumnos en su cabeza, siempre está pensando en cosas nuevas que puede llevar a cabo o en necesidades que tienen sus alumnos y cómo ayudarles y fomentar puentes con ellos para su aprendizaje. Pero ¿cuántas veces en los centros nos paramos a reflexionar sobre esas finalidades, sobre ese proyecto educativo, sobre lo que queremos? Y evidentemente estamos partiendo de las escuelas católicas, que es nuestro contexto ahora mismo en el podcast, pero es que cualquier centro, cualquier institución tiene un proyecto educativo, tiene un sueño educativo que quiere llevar a cabo con el alumnado que llega cada año. Y entonces a mí me parece súper útil que se haya concretado en esta publicación, que es una publicación de acción, es decir, de método de paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, para que la innovación no sea esa actividad puntual que es un barniz bonito de un proyecto que es brutal, pero que los niños después ni se acuerdan que ha sido correr por los pasillos, que ha sido, y que no ha movido las cogniciones o las emociones o los equipos. Entonces, bueno, me ha encantado eso y simplemente quería hacer esa reflexión de, oye, ¿cuántas veces nos paramos a pensar los docentes con el equipo, con el liderazgo distribuido que debe tener un centro, una empresa, una familia, ¿no? Cualquier equipo de personas que estemos por un motivo, en este caso educar, a decir, oye, ¿qué es lo que queremos? ¿Cuáles son las finalidades? ¿Qué merece la pena aprender? Esa pregunta ha sido fundamental con la pandemia. ¿Qué es lo que merece la pena aprender en esta situación de emergencia en la que estamos? ¿Qué es lo que estos niños necesitan
a día de hoy que estamos confinados, ¿no? Y esto me lleva a comentar estas 10 claves que se proponen en la publicación. Si quieres, vamos una a una comentando qué significa innovar pedagógicamente, qué claves son las que configuran una buena innovación. Pues mira, yo creo que lo más importante en esta pandemia y siempre, o sea, lo importante es no perder el rumbo, que no perdamos el rumbo. Entonces, porque desde luego lo que comentábamos, ¿no? Que de repente la innovación es una moda, ¿no? Tenemos que innovar, porque es una moda, pero no es una moda. Y como no es una moda, tampoco se puede improvisar. Entonces, tenemos que partir de ese proyecto, de esas finalidades, de qué es lo que queremos que realmente aprendan nuestros alumnos. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que también esas finalidades cambian, se tienen que adaptar. Nos tenemos que adaptar a los tiempos en los que estamos viviendo, ¿vale? Es verdad que todos queremos que nuestros alumnos sean alumnos competentes, que puedan desarrollar un proyecto, su propio proyecto de vida, que puedan elegir en libertad su propio proyecto de vida y que además, desde nuestras finalidades educativas concertadas católicas, pues también queremos que generen y que hagan un mundo más justo, más bello y más solidario para todos, ¿verdad? Bueno, pues claro, pero por ejemplo, esas finalidades, ¿no? Pues es importante que se reflexionen desde la propia comunidad educativa de los centros y de las instituciones. Para eso, claro, necesitamos líderes que nos estén focalizando nuestro trabajo, nuestras acciones hacia esa visión. Pero ese líder ahora mismo no puede ser solo uno, no puede ser solo una persona o solo un equipo directivo. Todos tenemos que ser líderes para poder desarrollar desde nuestro ámbito de actuación esas acciones que nos van a llevar a considerar ese proyecto educativo, ¿vale? Ese proyecto educativo y esas finalidades que tienen que estar sistematizadas. Ese proceso tiene que estar sistematizado. El PIE. ¿Cuáles son esas claves en las cuales nosotros queremos que se generen esos proyectos educativos sistemáticos, organizados, planificados, que sean sostenibles en el tiempo? Es decir, que no sea un proyecto educativo o un proyecto de innovación que tenga una vida de un año, no, con visión de futuro. Bueno, pues ¿cuáles son las claves? Primero, la clave fundamental es pensar en el alumno. Es educación centrada en el alumno, centrada en el aprendizaje. Y en función de ese aprendizaje nosotros tenemos que adaptar nuestras formas de enseñar, nuestras formas de organizarnos, nuestras formas de comunicar. O sea, lo primero es la centralidad del alumno en todo el proceso, ¿vale? Lo segundo, pues que no perder nuestra identidad. Es decir, hay muchas finalidades educativas, pero los centros tienen que tener muy claro cuál es su identidad, cuál es su valor añadido, cuál es su aporte a la sociedad, ¿vale? En nuestro caso está muy claro, es un proyecto educativo basado en el Evangelio, basado en Jesús, en el liderazgo de Jesús. Bueno, pues tener muy claro cuál es esa identidad y esa identidad que se refleje en todas las acciones que hacemos, ¿vale? Lo tercero, tiene que estar muy pendiente de esos proyectos de innovación, esos proyectos educativos, tiene que estar muy pendiente de lo que nos dice el contexto. Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on ChumbaCasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+. ¿Vale?
ese contexto que ahora mismo ha cambiado muchísimo con la pandemia y tenemos que estar muy atentos a lo que nos dice, a esas necesidades nuevas que han surgido, pero también es un contexto que nos dice pues, qué es lo que nos enseña la sociedad, qué es lo que nos enseña las nuevas investigaciones, qué es lo que nos enseña la ciencia del conocimiento, para que todo eso lo podamos incorporar a nuestro proceso, ¿vale? Otra clave fundamental, que sea participado, que sea consensuado, porque si no, claro, ¿qué ocurre con esos proyectos educativos que los escribe una persona y luego intenta que otros les sigan? Pues que es muchísimo más difícil que no si desde un primer momento involucras a todas las personas que van a estar apoyando, empujando, impulsando ese proyecto. Y que van a ser coprotagonistas, porque no lo puede llevar solo una persona. Imposible. La generación de equipos de trabajo, de comunidades de aprendizaje, de redes de colaboración, en este mundo tan abierto como tenemos ahora, para impulsar esos proyectos realmente, que los sintamos como propios, que nos toquen el corazón, que nos mueva la vida, es fundamental hacerlo participado, consensuado, colaborativo desde el principio, ¿vale? Desde luego, lo que decías antes que me ha encantado, es un enfoque de pensamiento, o sea, nos enseña a pensar en innovación, pero a pensar... O sea, el PIE nos enseña a pensar en innovación, pero a pensar enfocado a la acción, porque si solo pensamos, solo reflexionamos. Pues filosofamos maravillosamente sobre educación, lo que debería cambiar, y mira tú con la tecnología que hay ahora y podría... Claro, pero no, y luego, acción. Otra clave fundamental, Judith, fundamental. Vamos a ver, mira, no hay modelos para innovar, no hay modelos. Cada centro, cada institución tiene que generar su propio proyecto. Entonces, ¿qué pasa con el PIE? Pues que no es un modelo cerrado. Está lleno, o sea, las fases del PIE por las que hay que pasar, que son esas preguntas, ¿no? Que no hemos comentado, pero si quieres, bueno, ahora pues comentaremos, sí. Ahora comentamos, pues esas preguntas, esas fases del PIE, pero están llenas de herramientas, están llenas de estrategias, para que esas herramientas las pongas, las trabajes con tu claustro, las trabajes con tus colegios, para que de esas herramientas salga tu propio proyecto. Correcto. Contextuado, personalizado, participativo. Irene, te voy a pausar aquí porque me ha conectado muchísimo con el podcast que grabé con Alfredo Hernando, que también es coautor de esta publicación, y Alfredo Hernando también decía lo mismo, ¿no? Que no hay modelos de educación, sino hay buenas prácticas educativas de un centro en un contexto determinado, con un claustro determinado, con un estilo de liderazgo determinado. Y entonces me ha conectado esta idea que has comentado, que al final podemos ver y podemos copiar o podemos inspirarnos en algunas prácticas que puede que funcionen igualmente en nuestros centros, porque están basados en la investigación, porque conectan perfectamente con la motivación del alumnado en la edad que tienen, por lo que sea, ¿no? Pero que realmente como un proyecto educativo de innovación tiene que ser del contexto. Al igual que nos sirven todas las recetas para personalmente las personas, lo mismo no podemos pretender ser como el colegio de al lado, porque el colegio de al lado tiene su claustro, sus familias, sus alumnos y su realidad. Nada, y simplemente quería hacer este apunte para apoyar con el capítulo de Alfredo, que justo dijo esto también. Sí, es que Alfredo... Es que Alfredo es mucho Alfredo. Le mando a Alfredo. Un beso enorme, Alfredo. Sí, otro gran gurú de la educación en estos momentos, que también Alfredo, bueno, pues ha recogido muchísimas experiencias del mundo y que nos ayuda todos los días, ¿no? A aprovechar todas esas experiencias y contextualizarlas. En nuestra para vida. Poderlas aprovechar, sí. Y además, también en el equipo de Profes Innovadores, del que también es miembro Alfredo y Loli, Charo y Mar y César y bueno, muchos más, pues siempre decimos que
A ver, necesitamos fórmulas creativas, ¿vale? Necesitamos ser creativos, pero que una de las primeras recetas para ser creativos es copiar de los mejores. Entonces, Correcto. a veces bueno, y es no estar descubriendo América todos los días. Si hay colegios que ya han recorrido un camino, que tienen una experiencia, que la comparten, y tú de esa experiencia puedes coger lo que a ti se te adapta mejor, pues esas circunstancias, ese contexto, esos recursos que tú tienes, bendito sea, no tenemos Pues ya que está, estar... maravilla. Ya está, claro, claro. ya está. Pero luego, cuando ya has iniciado ese camino, fijándote en los mejores, por supuesto también en los grandes científicos de la pedagogía, ¿no? ¿Qué haríamos sin Fulan, sin Gardner, sin Prensky, bueno, imaginaros, ¿no? Sin todos los grandes pensadores y pedagogos que han aportado a la educación, tantísima visión revolucionaria, correcto. María Montessori. María Montessori, bueno, de los Ríos, etcétera. Bueno, o sea, es que ¿qué haríamos sin todos esos, no? Bueno, pues ¿qué hemos hecho? Pues coger lo mejor. Lo que se adaptaba, bueno, adaptar esas herramientas y aplicarlas a nuestros colegios, pero claro, a nuestro contexto, pero con una finalidad muy clara, con una sistematización muy clara. Correcto. O sea, cuando empezamos, fíjate, cuando empezamos el movimiento por la innovación educativa en escuelas católicas, bueno, pues lo sistematizamos hace 10 años. Ahora cumplimos 10 años del movimiento. Entonces, que empezamos, acuérdate, Judith, empezamos con aquel Profesores para el Cambio y la Innovación, correcto, de la mano de las misioneras de Nazaret, con Monse del Pozo ahí a la cabeza, y aprovechando, recogiendo toda su experiencia que con tantísima generosidad ellas, bueno, pues compartieron con el mundo. Compartieron, y ese fue el pistoletazo de salida. Y ahí ya hablábamos, ¿no?, de la importancia de las inteligencias múltiples para adaptar el aprendizaje de los alumnos. Hablábamos de la importancia también de la enseñanza para la comprensión, de los proyectos de comprensión, esos proyectos participativos, colaborativos, que responden a retos de la necesidad de trabajar por competencias, de la evaluación auténtica. O sea, imagínate, o sea, empezamos ahí, empezamos el proceso sistematizado, por decirlo de alguna manera. Exacto, sí, digamos que sí, o sea, siempre se ha innovado lo que tú dices y siempre ha habido prácticas innovadoras en los centros y lo que pasa es que concretarlo para tener un cuadro, una fotografía clara, hace 10 años. El conocer al alumno en su individualidad y con sus necesidades y con sus potencialidades, es toda la parte de evaluación auténtica, son las metodologías que me posibilitan dentro del aula que trabajen en equipo, que la tecnología sea un acelerador de todos estos procesos de innovación, etcétera, etcétera, etcétera. Pues hace 10 años. 10 años. Me encanta. Oye, Irene, vamos por la clave número 5, sí, que era el enfoque a la acción. Sí. Entonces, me ha encantado este paréntesis en el cual hemos nombrado a Alfredo y me ha encantado esta contextualización histórica y que nos engancha súper bien nombrando las metodologías con la siguiente clave, que es trabajar desde la cultura del pensamiento, ¿verdad? Efectivamente. El enfoque del PIE parte de preguntas, ¿vale? Nos hacemos preguntas clave, como siempre. Son preguntas poderosas que nos ayudan a reflexionar de la misma manera que queremos que reflexionen nuestros alumnos. Bueno, pues nosotros dijimos, venga, vamos a sistematizar el proceso del PIE a través de preguntas poderosas que nos guíen hacia la acción, ¿vale? Entonces, la primera pregunta poderosa del PIE es ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué innovar? ¿Por qué? ¿Por qué en este momento? ¿Por qué tener una conciencia muy clara de por qué queremos cambiar? A ver, innovar significa no cambiar por cambiar, ¿vale? Es importante. Innovar significa intentar hacer mejor las cosas, o sea, cambiar para mejorar. Eso es muy importante. Entonces, tener muy claro, justificar muy claro ese por qué queremos innovar para mejorar es fundamental. Ese es el primer paso del PIE, el primero. El segundo es
las finalidades educativas, nuestros para qué. ¿Para quién estamos innovando y para qué estamos innovando? ¿Vale? ¿Cómo podemos mejorar ese aprendizaje del alumno? ¿Cómo podemos mejorar que pueda él o ella pues tener esas competencias para la vida y para mejorar el mundo? Esas finalidades, que las tengamos muy claras, ¿vale? Entonces, con ese por qué y ese para qué muy claro, repito, no solo los líderes, toda la comunidad educativa la tiene que tener muy clara. Pasamos a los qué. Esa es la tercera pregunta del pie. ¿Qué es lo que tengo que innovar? ¿Qué es lo que tengo que cambiar? ¿Qué soluciones? ¿A qué problemas tenemos que responder? ¿Y qué soluciones le podemos dar? ¿Vale? Pues aquí es donde esos qués son los que nos dicen, por ejemplo, si tengo que trabajar cooperativo, si tengo que cambiar la evaluación para tener una evaluación más competencial, si tengo que mejorar mis procesos de gestión o coordinación de los equipos. Son mis qués, ¿vale? Y la última pregunta del pie son los cómo, ¿vale? Ya tengo muy claro cuál es mi foco del cambio, cuál es mi brújula hacia la que tengo que ir, mi norte, ¿vale? Mis finalidades educativas. Ya sé que para conseguir esas finalidades educativas, ¿qué es lo que tengo que cambiar en nuestra forma de enseñar en el colegio, en nuestra forma de organizarnos, en nuestra forma de liderar? Y ahora tengo que poner los cómo, ¿vale? Para los cómo, pues necesitamos objetivos, pues como una planificación, señalar objetivos, de esos objetivos desgranarlos en actividades y cada una de esas actividades con su temporalización, sus responsables y sus indicadores de evaluación. ¿Por qué? Y ahora ya cierro el círculo. Vamos a ver, a la innovación nunca se llega, nunca se termina, quiero decir. Es un proceso de cambio, es un proceso. Entonces, siempre tenemos que estar evaluando lo que estamos haciendo para poder ir haciendo ajustes en el sistema por si tenemos que cambiar un poquito el rumbo. Entonces, tener indicadores muy claros de logros, o sea, indicadores de por dónde vamos, para poder ir reconfigurando el camino es fundamental. Qué bueno. Me encanta. Has adelantado todo el siguiente bloque de la entrevista, pero creo que te ha quedado maravillosamente insertado en la clave 6, o sea que genial. Después haremos una recapitulación de todo esto, pero no, genial. Me ha encantado cómo lo has explicado y creo que ha quedado clarísimo cuáles esas 4 grandes preguntas poderosas que parten de la cultura del pensamiento para innovar de manera estratégica en el centro. Vamos a acabar, si quieres, las claves que nos faltan de innovación educativa, que las 7 es, partiendo del qué, que ha sido la última pregunta, ¿no? Organizando herramientas participativas, visuales, tangibles, porque a veces creo que también nos pasa que filosofamos y que se queda en una conversación pedagógica potente de café o de reunión, pero realmente, ¿qué es lo concreto, lo tangible, lo visual? ¿Verdad, Irene? Claro que sí. Aquí hay otra clave que es fundamental en todo el proceso y es que tenemos que mejorar nuestros procesos de comunicación. Ay, me encanta. Vamos, súper de acuerdo. Tenemos que mejorar nuestros procesos de comunicación porque si no hay comunicación, si no hay una comunicación directa donde, bueno, pues también desde la comunicación se basa luego la participación e involucrarte en los procesos. Entonces, primero tiene que haber una buena comunicación, tanto vertical como horizontal dentro de los coles, es decir, dentro de la comunidad educativa y también fuera de ella, no solo comunicar lo que hacemos, sino también comunicar cómo lo hacemos para realmente fomentar esa participación. Vale. El tema de las herramientas, claro, ¿por qué? Porque no hay recetas, entonces, y queremos que el PIE sea un proceso vivo. Entonces, para que sea un proceso vivo y que no muera, o sea, imagínate, hubiera sido
más fácil decir, venga, para poder innovar en los momentos actuales, teniendo en cuenta lo que necesita aprender el alumno, tenemos que empezar con cooperativo en primero de primaria, luego en tercero meter los proyectos de comprensión, luego en sexto hacer una evaluación. ¿Me explico? Sí. Hubiera sido más fácil. Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on ChumbaCasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+. Pero no queríamos eso porque eso no iba a funcionar en todos los colegios. Correcto. No iba a funcionar en todos los colegios. Entonces, claro, dijimos, vale, pues entonces vamos, en vez de darles el pez, vamos a enseñarles a pescar. Y para eso, bueno, pues en cada una de las fases del PIE, en el por qué, en el para qué, en el qué y en el cómo, hay unas herramientas, unas metodologías, unos procesos para que cojas esas herramientas y se trabajen desde los claustros para que entre todos se reflexione en torno a las finalidades, en torno a esa mochila de aprendizaje que queremos para el alumno, en torno a qué cuestiones tenemos que cambiar y en torno a cómo hacerlo. Entonces, dentro de cada una de las preguntas hay herramientas y en el libro pues os lo damos todo, o sea, os damos las herramientas, los organizadores gráficos, os explicamos cómo se hacen los pasos, incluso os contamos algunos vídeos para que lo podáis hacer, ¿vale? Y así, para llevarla a la práctica. Claro, y así generar el proceso de cambio, el proceso de innovación entre todos, en el claustro al completo o también procesos de innovación entre colegios de la misma institución para Correcto. Que realmente salir esa red. Porque, y esto enlaza con la siguiente clave, que también me gustaría, es que vamos a ver, todo este proceso se basa en personas. Son las personas al final. O sea, decíamos que la primera clave de la innovación, la primera clave del proceso educativo es centrado en el alumno. Pues ahora te diría que todo el proceso PIE está centrado en las personas. En las personas. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que el trabajo en equipo es fundamental. La coordinación es fundamental. Entonces, para poder trabajar en equipo, pues tener esas herramientas colaborativas que nos facilitan ese trabajo es muy, muy, muy importante. Y así también de la reflexión que se genere en los equipos se puede pasar a la acción y una vez que eso pasa a la acción, bueno, pues también se convierte en una experiencia emocional. Es muy importante la vinculación emocional de los equipos. Muy Correcto. importante. El sentirte parte. El sentirte parte, el sentir que ese proyecto es tuyo, es tuyo. Claro. Toda una... Es que eso es imparable. O sea, cuando una comunidad está centrada en el desarrollo de un proyecto, es que eso es ya pueden venir pandemias que no hay quien lo pare, que no hay quien los pare. Que no hay que los pare, ¿vale? Y entonces, si esa comunidad está unida en torno a un propósito común que les mueve el corazón, es que les mueve la vida, es que eso de verdad que es... Pero claro, para que se puedan generar esas comunidades, para que se puedan generar ese trabajo en equipo, esa participación, los centros y las instituciones tienen que dar ámbitos, o sea, tienen que facilitar una organización, los espacios, o sea, facilitar una organización y unos tiempos. Unos tiempos, claro, cuando hablamos de espacio es propiciar el espacio y el tiempo para que yo me vea con otros compañeros, con mis líderes. Claro, eso es muy importante. Muy importante. La última, Irene? La última es la evaluación permanente. La 10ª clave del PIE, la 10ª clave del pensamiento de innovación educativo es la evaluación constante. ¿Vale? Entonces, todo el proceso, lo que decíamos antes, o sea,
el proceso nunca se acaba, el camino nunca se acaba. Entonces, siempre tenemos que estar en un camino en espiral, donde tenemos que estar evaluando los procesos que vamos desarrollando, de tal manera que experimentamos, ponemos en acción, vemos que funciona y si funciona los consolidamos, vemos que no funciona, pues entonces ajustamos para que la próxima vez sí que consigamos esos objetivos. Entonces, es una evaluación constante para posibilitar el crecimiento, la mejora continua, porque ese es el objetivo de la innovación, es un proceso de mejora continua, de adaptación continua al contexto para ir consiguiendo esas finalidades que todos queremos. La evaluación constante es tan importante en el proceso de innovación de la misma manera que lo es en el proceso de aprendizaje de los alumnos. Si os fijáis, es lo mismo, es lo mismo. Nosotros decimos que no hay verdadero aprendizaje si la evaluación no está dentro del propio proceso. Entonces, si acompañamos al alumno en su evolución, le vamos diciendo, le vamos aportando datos para la mejora de sus procesos de aprendizaje, de la misma manera lo tenemos que hacer en los procesos de innovación que se establezcan en los colegios o en las instituciones. Es que sin esta clave de evaluación constante no es un cambio orgánico, es como la vida, tú tienes que ir ajustando, tú te marcas un objetivo de bienestar o de deporte, pues al final tienes que ir evaluando también qué me viene bien, esto sí, hasta aquí puedo llegar, o pues lo mismo con todos los planes que necesitamos que sean vivos. Es que, Judith, a mí me has dado también aquí otra idea importante porque para sistematizar los cambios, ¿vale? A nosotros nos ha ayudado muchísimo las 4 transformaciones de Ferran Ruiz. Tú nos lo has oído hablar muchísimas veces, Correcto. ¿verdad? Estas 4 transformaciones que son sistémicas, porque los cambios hay que hacerlos, o sea, la innovación hay que hacerla sistémica. En el sistema. En el sistema. Entonces, para hacerlo en el sistema, ¿qué es lo que tenemos que analizar? ¿Qué es lo que tenemos que reflexionar? ¿Y qué es lo que tenemos que llevar a la acción? Bueno, a la acción. Pues tenemos acciones en 4 ámbitos. El primero de ellos, ya sabes que es currículo, metodología y evaluación. El segundo sería los roles, la importancia, lo decíamos antes, ¿verdad? La importancia de las personas, los roles, cómo cambian las funciones del alumno, el protagonismo del alumno, de todos los profesores, del equipo directivo, de las familias, o sea, los roles, cómo cambian los roles, cómo nos tenemos que organizar en el centro y cómo tenemos que planificar en el centro para que realmente esos procesos de innovación se lleven a la acción. Y en la última transformación, que no menos importante, y ahora diré por qué, son los espacios, que ahora mismo no solo son los espacios físicos, o sea, no entendemos que sean las aulas, las bibliotecas, no, son los espacios que se generan los espacios de aprendizaje que se generan en el propio colegio, que ahí la tecnología también, los espacios digitales, el edificio digital del colegio tan importante es. Y además otra cosa, no solo el espacio escolar, ahora también se aprende muchísimo las competencias, los alumnos desarrollan competencias también pues en los entornos virtuales, en su casa, en el barrio, en el huerto, en mi jardín, en la piscina. Entonces ahora los espacios han saltado las paredes del aula. Ahora el espacio de aprendizaje puede ser todo. Es que el aula ahora es todo. El mundo. Y entonces lo que te decía antes con el tema del sistema, muy importante. Y lo que decíamos de la espiral, ¿no? La espiral del cambio. Cuando tocamos o cuando innovamos en algún tema del currículo, de la metodología o de la evaluación, siempre se genera cambio sistémico en los roles, en la organización y planificación y en los espacios. Correcto. Entonces, siempre estamos cambiando en espiral, siempre. Qué gran repaso
al pie le hemos dado. Voy a hacer una recapitulación hasta aquí y te pregunto ya de las últimas porque ya llevamos un rato, bueno, en la entrevista. A mí se me pasa volando y te escucharía, vamos, porque no nos hemos metido en arena de las herramientas que se utilizan, de las técnicas, no hemos... Pero eso lo dejamos a que se metan en el libro. Exacto, y que lo miren, porque te Y que lo miren. preguntaré, Irene, también dónde pueden conseguir el libro para las personas a las que ellos les haya removido todo lo que has comentado. Hemos Claro estado que sí. hablando de concretar cómo se puede hacer una innovación estratégica en el centro y nos hemos centrado en las 10 claves, que son la primera, que esté centrado en el alumno, que parta de nuestra identidad; la tercera, que esté abierta a la sociedad; la cuarta, que sea participativa; la quinta, que sea un enfoque de acción; la sexta, que trabaje esa cultura de pensamiento, y aquí nos has enmarcado las 4 preguntas poderosas que tendríamos que hacernos en el centro para innovar estratégicamente, que ahora las digo. La séptima, organizado con herramientas participativas, visuales y tangibles, ya que has hecho un llamamiento a la mejora de nuestros procesos comunicativos de lo que hacemos tanto en innovación como en todo. Dar la importancia al proceso y no solo al resultado, esta imagen poderosa de la espiral de un proceso que no acaba nunca y que siempre nos va llevando a otro punto. No olvidarnos de que detrás de este pensamiento de innovación estratégica están las personas que conforman la comunidad educativa, y por último la evaluación constante, permanente, que nos invite a ese crecimiento continuo. ¿Qué 4 preguntas nos deberíamos hacer para innovar estratégicamente? Pues las que nos ponen el pie, ¿no? El por qué, el para qué, el qué y cómo innovar. Y has hecho una referencia maravillosa a esa publicación de Ferran, en la que se dicen las 4, el sistema en que está dividido, pues en 4 elementos: el currículo, la metodología y la evaluación, los roles de profesor, alumno, liderazgo que se reparte o no se reparte dentro de los centros. Has hablado de la organización, y aquí entra toda la parte de horarios, de aulas, de aquí se entra, se sale y se hace el recreo así, porque bueno, toda esta parte organizativa y de gestión que es fundamental para cualquier organización humana, no digamos en un colegio en el que tenemos que mover asignaturas, materias, profesores y alumnos. Y la cuarta, los espacios con toda esta... It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woohooer, a hand clapper, a high fiver? I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW Group. Void were prohibited by law. See terms and conditions. 18+. Reflexión, que no nos centramos solo en los espacios físicos de lo más bonito, menos bonito que sean las aulas de mi cole, sino los espacios en los que se crea el aprendizaje, que pueden ser el aula, el espacio digital que haya creado el colegio o que se cree en casa, y saber que el aprendizaje conquista todo, que puede ser en el huerto del barrio, en el portal de mi casa, en mi casa, o en la calle mayor de mi ciudad. Entonces, que todo es mucho más amplio que solo decir voy a aplicar una técnica cooperativa. Y creo que aquí Irene, con toda su aportación a este episodio del podcast, nos ha hecho un recorrido súper profundo y de finalidades y de qué es lo que merece la pena aprender. Pues aquí la pregunta sería, ¿qué es lo que merece la pena innovar? Y nos ha dado un montón de claves y un montón de pistas que seguro han invitado a la reflexión de las personas que nos están escuchando en el podcast. Irene, me gustaría, antes de acabar este episodio, que nos dijeras tú, con toda la experiencia que has tenido y que tienes, no te estoy llamando mayor, no me tomes en ese sentido el comentario, pero sí creo que eres una persona que has visto mucho cambio, que has acompañado y que acompañas a muchas instituciones educativas, y creo que estás en un puesto de networking
bastante interesante, ¿no? Porque además sé que formas parte del Consejo Escolar del Estado, sé que estás en mesas de reuniones en las que se toman decisiones sobre la educación que no inmediatas, sino a medio y a largo plazo y que tienes ahí un pensamiento y una amplitud interesante que nos puedas aportar. ¿Cómo ves la pedagogía, la enseñanza y el aprendizaje ahora mismo y cómo la ves a medio y largo plazo? O sea, para ti, ¿cuáles serían las claves en las que nos vamos a mover, en las que nos estamos moviendo ahora y en las que nos vamos a mover en el futuro? Vale, yo creo que estamos en un cambio de época, realmente. O sea, y esto no es una frase mía, ya sabéis que lo están diciendo muchos, pero es verdad, no es una época de cambio, sino es un cambio de época. Entonces, creo que nuestro foco educativo está cambiando. También nos ha dado ha sido como un gran pistoletazo de salida todo el tema pandémico, que nos ha hecho también reflexionar o centrarnos más bien en lo que es realmente importante. Y ahí, yo creo que son perspectivas que se vienen vislumbrando desde hace tiempo, pero que ahora se están consolidando. Entonces, por ejemplo, toda la centralidad del proceso de la educación en torno a la personalización de los aprendizajes, eso, vamos, ya sabes que venimos trabajando desde hace mucho, pero ha llegado para quedarse. O sea, eso se va a quedar ahí. La personalización, la educación por competencias, para que realmente el alumno sepa, o sea, tenga conocimientos, sepa cosas, pero además que sepa responder problemas con eso que sabe. O sea, y que esos problemas y esos retos nos lleven a la creación entre todos de un mundo más inclusivo, donde todos tengamos cabida y donde haya oportunidades de aprendizaje para todos. O sea, que es el foco de la inclusión, el foco de la igualdad de oportunidades, de la equidad del sistema, también es un foco que está ahí súper, con mucha luz. Otra cuestión que también tiene mucho... Está todo muy relacionado, ¿eh? No quiero que lo veáis como compartimentos estancos. Porque no lo son, sino son reflexiones que en la profundidad y en sus ramas se van tocando. Otra cuestión que también ha puesto de manifiesto la pandemia, pero que ya se estaba trabajando y se venía planificando desde hace tiempo, es la generación de la cultura del cuidado. Es decir, porque veníamos trabajando desde hace mucho tiempo todos los procesos de mejora de los procesos cognitivos, ¿no? La mejora de los procesos cognitivos del aprendizaje, pero es que toda la neurociencia, que no hemos nombrado la neurociencia en esta conversación, pero vamos, la neurociencia... Para otro capítulo. Vale, pero imaginaros la luz también que nos aporta la neurociencia y todo ese trabajo de las funciones ejecutivas para mejorar el aprendizaje, pero la pandemia también nos ha puesto el foco en otra cuestión que es fundamental, y es que las funciones ejecutivas no funcionan. Step into the world of power, loyalty, and luck. I'm gonna make him an offer he can't refuse. With family, cannolis, and spins mean everything. Now, you wanna get mixed up in the family business. Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot. Someday, I will call upon you to do a service for me. Play The Godfather now at ChumbaCasino.com. Welcome to the family. Sí, el sistema emocional no está entonado. Equilibrado. No está equilibrado. Entonces, claro, poner el foco en la inteligencia emocional, en el cuidado emocional, en el cuidado de las personas, eso también es una necesidad del sistema educativo. Vamos a tener que seguir trabajando. Y luego, otra gran línea de reflexión y de actuación es todo el tema tecnológico.
todo el tema tecnológico a ver, la tecnología tiene que ser un aliado para cumplir con nuestras finalidades. O sea, eso tiene que ser así, La tecnología ha venido para quedarse y la transformación digital de nuestras organizaciones no es una opción, o sea, la opción es cómo la tenemos que organizar. Exacto, la opción es el cómo. La opción es el cómo. Entonces, toda la reflexión en torno a cómo la tecnología puede mejorar nuestros procesos de enseñanza-aprendizaje, nuestros procesos de gestión, nuestros procesos de organización, ahí hay otro tema, vamos, para 3 o 4 podcasts. Total. O sea, ¿vale? Y luego, otro gran bloque de reflexión es el liderazgo educativo. Entonces, ¿cómo tenemos que seguir posibilitando que todos nos sintamos líderes también de los procesos que desarrollamos, que todos podamos aportar al máximo nuestras capacidades, nuestra emoción, nuestra trayectoria en pos de la mejora del equipo, en pos de conseguir esos objetivos de los proyectos y de generar, y de hacer felices. O sea, qué reto más bonito, ¿no? Trabajar en equipo y saber que tú estás en ese equipo también para posibilitar que los demás sean más felices, haciendo lo que tienen que hacer. O sea, es que para la plenitud de la persona. Porque, esa es otra, ¿no? Más Maslow, menos Bloom. O sea, tendríamos que estar... Claro, que eso María Fernández Gago en uno de los talleres de profes innovadores que estamos ahora impartiendo, pues nos lo recordaba, ¿no? O sea, correcto. Primero Maslow antes que Bloom. Primero Maslow, primero las necesidades y la autorrealización de ti como persona. Y después los procesos cognitivos del aprendizaje, que no están desligados, pero que sí el orden debería ser primero el cuidado y primero lo importante, que es la salud, que estemos bien, que estemos tranquilos. Estemos los docentes, los líderes, los alumnos, por supuesto. Y a veces se nos olvida esta parte y la pandemia creo que nos ha reposicionado en el punto de valor que es la vida y abrazar la vida y cuidar la vida. Entonces... cuando esa vida está basada en unos valores como los que nos transmitió Jesús y la trascendencia, es que eso es tan potente, Judith, es muy potente. Oye, vamos a hacer el bloque de despedidas. Has abierto un montón de melones ahí educativos que se quedan en interrogantes. ¿Dónde pueden encontrar el libro, Irene, para las personas que lo quieran ver y lo quieran leer? Claro que sí. Mirad, nosotros, lo ha dicho también Judith al principio, lo que queremos es generar redes de intercambio, redes de colaboración, redes de visibilizar también todas las experiencias de los colegios. Entonces, a través de la página web de Escuelas Católicas, que sabéis que es escuelascatólicas.es, pues ahí en el apartado de innovación educativa tenéis un apartado específico sobre el PIE. No solo tenéis la publicación enterita, entera con el PDF completo, sino además también tenéis los organizadores gráficos, tenéis todas las herramientas, todas las fichas para ayudaros a llevar ese PIE a la acción en vuestros colegios y en vuestras instituciones. El PIE también tiene una base pedagógica muy sólida, el rigor pedagógico es muy importante y entonces veréis que también tiene muchísimas referencias bibliográficas para que vosotros también sigáis haciendo crecer el PIE. Y que todo eso que hagáis, pues nos encantaría que nos lo contarais, a través de Twitter, por ejemplo, con el hashtag Profesinnovadores, de la cual, ya llevamos una comunidad de aprendizaje tremenda. Yo creo que van por 15.000, 16.000 profesores, una cosa así.
Y si no quieres compartir y simplemente cotillear en el hashtag todo lo que han hecho profes innovadores en los últimos años es muchísimo. Está todo gratuito, está todo para descargártelo, está todo para que lo tomes y lo empieces a aplicar, o por lo menos para que empieces a reflexionar sobre una visión y una perspectiva más amplia de no es correr por los pasillos, sino que hay que hacer las cosas con profundidad, con rigor y con estructura, y con una estructura flexible que podemos cambiar. Vamos a por ese bloque de despedida, Irene. Tú sabes que hay 3 preguntas que siempre hago a los invitados del podcast. La primera pregunta es: ¿dónde te podemos encontrar? En redes, si tienes algún canal. Sí, bueno, yo... Twitter es que es una comunidad de aprendizaje tremenda. Entonces, yo procuro ser activa en Twitter. En Twitter tenemos 2 perfiles. El mío personal es iarrimadas. No me confundáis con otra iarrimadas. Con la otra. No me confundáis con la otra. Bueno, entonces, @iarrimadas, esa soy yo, ¿vale? Y luego... Fuiste rápida tomando el dominio, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. Llevamos en Twitter mogollón de años. Muchos años. Desde el principio creo que vimos todas las posibilidades que tiene la red. Y luego tenemos también un perfil. Y Arrimadas es perfil profesional, o sea, vale. desde la dirección del Departamento de Innovación Pedagógica de Escuelas Católicas. Pero también tenemos un perfil para compartir así más proyectos y más tal, que se llama @porlainnovación. Entonces, ahí nos podéis encontrar. Y luego también os digo, o sea, el correo electrónico, que a veces también funciona muy bien, pedagógico @escuelascatólicas.es. Ahí está. Tenéis también. Genial. Fantástico, Irene. La segunda pregunta es: ¿qué te gustaría desaprender, Irene? Uy, ¿qué me gustaría desaprender? Dios mío. Desaprender. Es que desaprender. Vamos a ver, pues... A ver, desaprender. Que no sé decir que no. Me cuesta mucho decir que no. Entonces, ¿qué ocurre con eso? Me gustaría saber gestionar mejor mi tiempo para poder, entenderme, o sea, no es gestionar mejor mi tiempo para poder aprovecharlo mejor y hacer más cosas. Correcto. Ese es el problema. Entonces, bueno, saber diferenciar entre lo que es urgente y lo que es importante. Correcto. Muchas veces Qué gran reto tenemos ahí muchas personas en proteger el tiempo y centrarnos en lo importante, ¿verdad? Sí. Bueno, pues... Estoy en ello, claro que sí. Para aprender a decir que no es mucha práctica y decir mucho que no. No hay otro camino. Genial. Y todavía no. O todavía no. Ahí es mentalidad de crecimiento de cada Eso. No, todavía no. Vale. Y la última pregunta, ¿para ti qué significa educar hoy? Educar hoy es pensar en lo que necesita cada uno de nuestros alumnos para ser más feliz y para que se sienta más realizado con su vida, o sea, para que se sienta realmente importante. Yo creo que eso es... Pues con estos deseos de desaprender, de aprender a ser más productivo y a decir que no, y con esta visión de educar hoy, que es poner en el centro al alumno para que encuentre esa felicidad y esa autorrealización, nos despedimos del podcast. Muchísimas gracias, Irene. Ha sido un placer. Un placer tremendo, Judith. Te lo agradezco tanto. He aprendido tanto contigo y sigo aprendiendo tanto contigo. De verdad, muchas gracias. Sigue así, corazón. Sigue Muchas así. Gracias.
Ryan Seacrest here. When you have a busy schedule, it's important to maximize your downtime. One of the best ways to do that is by going to ChumbaCasino.com. Chumba Casino has all your favorite social casino games like spin slots, bingo, and solitaire that you can play for free for a chance to redeem some serious prizes. So hop on to ChumbaCasino.com now and live the Chumba life. Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 21 plus. Terms and conditions apply.